Bien, ya estamos en tiempo de tertulias, amigos. Hoy nos acompaña don Arcadio Domínguez, muy buenas. Muy buenas. Don Óscar Mata, muy bueno, don Óscar. Muy buenas. Usted no es habitual en esta tertulia. En esta no, pero bueno, pero sí de la casa. Sí. Y don Juan Manuel Betancor, muy bueno, don Juan Manuel. Sí, pero usted tiene una desventaja hoy, porque aquí tiene enfrente a este señor que le va a dar una leña a usted tremenda. ¿Sí? ¿A mí? ¿Por qué? Porque gobierna mal, ¿usted entiende? Usted tiene la culpa de que esté el presidente ahora mismo de vacaciones en la República Dominicana y que vaya a prolongar las vacaciones a México después. En fin. ¿Está de vacaciones? Yo creo que... Terminándolas Está de vacaciones. Porque va en un viaje pagado por todos nosotros, pero va a un congreso de la Internacional Socialista, que no es España. Además le van a hacer una trastada. Ahora mismo, yo creo que porque le van a aprobar el... Sí. Bueno, pues se lo dejo a usted entonces. No, es que en fin, este mundo está lleno de paradojas, ¿no? Precisamente al señor Sánchez le ha costado muchísimo digamos, aplazar el nombramiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, digamos una decisión que ya han tomado otros países, como Estados Unidos y como también Francia y otros muchos más, y sin embargo pues el señor Sánchez lo ha estado aplazando, al final ha tenido que pedirle que 8 días para que el propio, que es una cosa un poco contradictoria, que el mismo Nicolás Maduro, que es el que está cuestionado, sea el que organice las elecciones. Es algo, y las controles. Es algo bastante dudoso. Aunque ya Maduro ha dicho que ni hablar del peluquín. El caso es que se va a la República Dominicana a una reunión de la Internacional Socialista y probablemente el primer acuerdo que van a tomar esta tarde-noche, en República Dominicana será precisamente apoyar el cambio de gobierno en Venezuela. A ver qué cara se le queda al presidente español. La verdad es que está nadando en unas aguas procelosas, lleva mucho tiempo, que no sé si Juan Manuel Betancor podrá esta noche explicarlo. Sí. ¿Lo explico yo o no? Claro. No me puedo creer que tenga una explicación para eso. ¿Tiene una explicación para eso? ¿Sobre lo de Venezuela? No, sobre que no haya reconocido al presidente... Porque todo depende del cristal con que se mire. Sí, claro. El de ustedes es el de Podemos. Si aprueban eso, Podemos le dice no, la aprueba los presupuestos. Yo pensé que habían 2 cristales, con usted y 3. Si resulta que ocurre algo y el presidente del gobierno hubiese actuado sobre la marcha y da su opinión o exigencia, la oposición hubiese dicho que aquí, como siempre, vamos por libre y que deberíamos de contar con la Unión Europea. Si el presidente del gobierno espera, porque se está hablando entre los países europeos, para tener una propuesta común, e incluso va más allá, que fue criticado y después se le sumó la propia Unión Europea, pues resulta que ahora es que llega tarde. Cada uno puede ver el mundo como quiera, ¿eh? O sea, todo el mundo puede ser feliz en este mundo, ¿eh? Mira, hay gente que ve cómo hay personas que no llegan a final de mes y otros que resulta que llegan muy por delante. O sea, hay gente que dice, yo no sé... bueno, este es el mundo que me ha tocado vivir y yo me adapto. Y hay otros que dicen que por qué hay tanto desequilibrio y tanta desigualdad. Yo no sé cuántos cristales decía usted conmigo delante, le voy a poner un cuarto, que es el de Rodríguez Zapatero. Pagado por Maduro, un expresidente de España hablando bien de Maduro. ¿Cómo se va el Partido Socialista a meter con Maduro? Lo que estaba no, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En fin. No tiene nada que ver porque aquí ha habido dentro del Partido Socialista, donde incluso en las primarias uno se posicionaba en un lado, otro se posicionaba en el otro, y la gente tomaba partido, que eso es. Que cada uno puede ver el mundo como quiera. En donde la izquierda y el populismo, ¿no? Han tenido muy buenas relaciones con Venezuela, pues es difícil que realmente se puedan pronunciar, pues como bien ha dicho Juan Manuel, antes de la Unión Europea, incluso mucho antes que diferentes países de forma individual, componentes o miembros de la Unión Europea. No nos olvidemos que, además toda la oposición lo ha comentado, es decir, el señor Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, se ha pronunciado bien tarde. Claro, le ha contestado también Maduro, pues le ha contestado que quién es él para comentárselo cuando él pues también ha accedido al Gobierno de España, pues como ha accedido, ¿no? Evidentemente, porque aquí es que todo es muy curioso cuando el señor Sánchez le exige a Maduro unas elecciones transparentes, que realmente son necesarias en ese país, y tuteladas por el propio Maduro, porque evidentemente si van a estar tuteladas por él y dirigidas por él, pues posiblemente vuelva a salir él, así de claro.
pero claro, se lo viene a decir pues un señor que ha pactado con una serie de fuerzas políticas independentistas, populistas, incluso batasunas, para conseguir pues el sillón de la Moncloa, e incluso pues diciendo previamente de que bueno, que el ocupar ese sillón de la Moncloa sería para después convocar a posteriori elecciones generales, y ahora dice que ni la hay, ¿no? Entonces claro, pues el señor Maduro está un poco contradecido con las palabras del señor Pedro Sánchez, pero sí es verdad que el señor Sánchez, como con casi todos los temas a nivel internacional y nacional, pues actúa pues a rebufo y ha actuado pues bastante tarde. No, como bien dice el compañero de mesa Juan Manuel, después de la Unión Europea, es que previamente se pronunciaron diferentes países miembros de la Unión Europea y España no se había pronunciado todavía. Sí. Pero es que la Unión Europea, Juan Manuel, te lo digo sin acritud, como siempre. Entonces hay que interpretarlo con afecto, desde el respeto y la consideración. En este caso estamos hablando de Venezuela. En la Unión Europea, España, para los países de Latinoamérica, siempre ha tenido un plus. Es la oportunidad, por una vez, no pocas veces la tiene España dentro de Europa, de ser, digamos, punta de lanza. Y es al revés, no es que España está mirando a ver qué hace Europa, sino que a España le tocaba mover antes que a nadie. España tiene la madre patria, entre comillas, tiene lazos de sangre con Venezuela, importantísimo, y son los europeos los que miran para España para ver cuál es la posición a tomar, porque esto es la crónica de una muerte anunciada hace mucho tiempo. Y entonces, probablemente a nosotros nos queda tan lejos y dice, bueno, pues ya caerá, pero es que en el camino, en el tránsito, hay un montón de inocentes que están cayendo, unos muriéndose por necesidades básicas y otros por las reyertas que hay en la calle, las revueltas que hay, y este hombre, el Nicolás Maduro, ahora no, va de cuartel en cuartel. Lo que está haciendo ahora es yendo por los cuarteles para ir, digamos, sacando pecho. Pero todos sabemos, y tú también, porque tú eres una persona inteligente, sabemos que esto va a acabar y que el señor no está legitimado para seguir al frente de un país. Este señor no es un estadista, este es uno que pasaba por ahí, que murió el líder, y entonces se ha quedado ahí atrincherado y está, digamos, esquilmando a los propios venezolanos. Y entonces aquí España no tiene que esperar a mirar, como decía, mirar a ver qué dicen los demás países europeos. Es al revés. Es España la que tiene que decirle, vamos a una operación rápida con este tema. Y el propio Felipe González fue el primero en decirlo. Oye, ¿te gusta Felipe González ahora? No, hombre, no, pero es obvio, evidente. ¿Cómo que me gusta ahora? Sí. No, te lo pongo en contradicción. Bueno. Es que al contrario de lo que hacen la gente que funciona dentro de los partidos, es que uno puede tener una opinión libre. Puede ser este señor decir una cosa con la que uno está de acuerdo y otras con no. Hombre, claro. Bueno, pues eso es lo que pasa con Felipe. No, usted es todo lo contrario. Usted, como dice Arcadio, sin acritud, lleva mucho tiempo viniendo aquí y presumiendo de que usted es el verso suelto del Partido Socialista y que dice una vez que sí, y otras que no, y tal. Pero lo cierto es que cuando hay que posicionarse, aunque sea de forma irracional, usted se posiciona en el Partido Socialista. Y todos sabemos, Juan Manuel, para que tú intervengas ahora, todos sabemos que esta duda o esta ambigüedad del propio Sánchez no es una cuestión de piel, es una cuestión de presupuesto. Vale, mira, eso, exactamente. Vamos a ver. Sí, de presupuesto. Lo primero, tampoco puede venir aquí a hablar de que esta izquierda y estos populistas, creo que llamaste y tal, cuando el Partido Popular ha tenido relaciones y buenas relaciones con Venezuela en la época de Chávez, y que incluso la gente se olvida cuando hubo un golpe de Estado contra Chávez y el Partido Popular, creo que fue la época de Aznar, sobre la marcha quiso ser el primero y al final tuvo que retroceder, ¿no? Cada uno entonces no al final tuvo que retroceder. No, que ha tenido buenas relaciones, o sea, y las ha seguido manteniendo, porque seguíamos haciendo vendiéndole armas al gobierno de Chávez, ¿no? En el gobierno de Pero ese fue José Bono. Y antes también se hacía, ¿vale? Entonces, teníamos buenas relaciones con ellos, como las podemos tener con Arabia Saudí, que hace poco pues salió ese problema de que le vendíamos armas y tal, siempre se ha vendido. Siempre ha habido, o sea, pensar de que esto es una cosa de la izquierda y de la derecha, a mí la verdad es que el siglo XIX ya se me queda bastante lejos, todavía para estar hablando de los populistas y la izquierda y no sé qué. Vamos a hablar de ideas, que es a lo que yo vengo aquí, ¿no? Entonces, relaciones siempre se ha tenido.
En política, evidentemente, si hubiese habido otro gobierno en España, posiblemente hubiese hecho otra política, y no creo que sea la que están defendiendo ahora, pero como cualquier cosa vale en contra de, pues se utiliza. Yo, particularmente, y yo creo que en eso el presidente del gobierno ha hecho bien, ha esperado. ¿Por qué? Porque mira, se ven cosas de repente, de la noche a la mañana sale en la prensa un señor que se autoproclama, ¿no? Y que a la media hora Estados Unidos, sí señor, fue así. Déjame terminar. Y a la media hora, pues resulta que Estados Unidos lo apoya y ya todo eso corre por el mundo mundial, ¿no? ¿Por qué eso no lo hace la Asamblea Nacional? El propio Capriles, al que todo el mundo ha estado apoyando, tampoco ha dicho nada, tampoco lo considera fiable y como una persona que debería que se proclama como presidente interino presidente interino. Pero el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea Nacional en sí, no yo como presidente me autoproclamo, llévalo a la Asamblea Nacional, pienso yo, ¿no? Que lo sería lo lógico. ¿Está aprobado por toda la Asamblea? No, señor. ¿Cómo que no? No, señor. Que sí. Que no, que tiene la mayoría. Que tenga la mayoría, no, eso no se ha llevado ni se ha discutido en la Asamblea Nacional, a eso me refiero. Hace un año. Eso no fue así. Bueno. Y ha esperado un año para proclamarse según tú. No, al revés, vamos a ver. Pero si el único presidente que es legal con la Constitución de Venezuela en la mano es este. Porque el otro monta una asamblea paralela, ¿cómo le llamó? Pero si yo no estoy hablando, y no va ni siquiera a hacer yo no estoy ni justificando ni tal. Lo que pasa es que yo creo, yo lo que creo es que las formas no son así. Porque, por ejemplo, yo no estaba... ¿Cómo hablar ustedes de las formas? ¿Cómo que ustedes? Bueno, las formas no son así. Incluso llegaron a decir ustedes, y el propio ministro Ábalos llegó a decir públicamente ante los medios de que nunca pactarían con independentistas, con matasunos o con gente que iba a romper la unidad de España. Pero vamos a ver. Y después para que el señor Pedro Sánchez ocupe el sillón de la Moncloa, pues pactan con los que han dicho que nunca pactarían. Entonces, ¿cómo están legitimados ustedes en decir de que no son las formas que se están provocando pues en Venezuela? Si es que sean las formas las que sean, lo que está claro que lo que no puede continuar, que es lo que ha dicho Arcadio, es pues Maduro gobernando, porque es una dictadura encubierta. Ahí lo que hay es hambre y miseria. Por supuesto. Hambre y miseria. Por supuesto, si nadie lo ha negado. Eso está clarísimo. Pero si nadie lo ha negado. Con una pero serie no de recursos naturales. No te olvides que en Venezuela viven 140.000 españoles. Sí, pues, ¿vale? Y que por tanto, con más razón para poder vamos a ver, y cambiar que por el tanto régimen tampoco es dictatorial. cuestión de provocar un gobierno, sino más bien de forzarlo a cambiar, porque se puede ir hacia una guerra civil, y ahí viven muchos españoles. Y es muy fácil ir así, como es muy fácil lanzar con el tema del 155 así por la cara. ¿Entiendes? No. Vamos a ver. Y cuando estamos hablando de pactar, en España, no estamos estamos pactando porque hay un gobierno y hay unos acuerdos por detrás, porque eso se ha demostrado que lo que decía el Partido Popular o Ciudadanos no es eso. Razón de esto es que, por ejemplo, en el Parlamento catalán, pues resulta que se ha llevado una moción para que aquellos que tengan una renta superior a 120.000 euros paguen más impuestos, y el Partido Popular no ha tenido problema de unirse con el PDK y con Esquerra Republicana para decir no a que los que más tienen más paguen, por ejemplo. O lo mismo ha ocurrido en el mismo Congreso de Diputados. Entonces, no estemos mezclando el tema de la política, porque muchas veces eso hace determinados amigos o enemigos. Porque ya aquí hemos hablado otras veces como el Partido Popular, bueno, y en concreto el señor Maroto tenía el apoyo de Bildu, o como ha ocurrido en otras comunidades también se ha hecho. Pero son cosas que tienen que ocurrir. Ahora, que eso diga de que tú comulgas con esas ideas, yo creo que no, ¿eh? ¿O es que el Partido Popular comulga con las ideas y con la visión que tenemos de Canarias, de Coalición Canaria? Pues no se tiene, pero si son... No, que no es que no es lo mismo, no intentemos mezclar, ¿eh? No intentemos mezclar. Pero si yo no he mezclado todo, al Parlamento de Cataluña, el gobierno de Canarias... No, lo que estoy diciendo es que aquí cuando interesa es una cosa y cuando interesa es la otra. Vamos a ver, sí. Estamos hablando de Venezuela. Y yo con lo de Venezuela... ¿Y aquí el único que ha mezclado todo? Yo lo que he mezclado... porque aquí se habla... No, porque la izquierda y los populistas... ¿Cómo que la izquierda y los populistas? ¿Pero esto qué es? ¿De qué siglo es eso ya? Pues mire, yo le puedo poner un vídeo ahora mismo en donde su jefe, Pedro Sánchez, está hablando los populismos... Sí. Pues claro que sí, y yo estoy en contra. ¿Hay algún problema? No, ningún problema. Usted mismo lo ha dicho. Entonces... No, pero ¿por qué? Es que, vamos a ver... Cada martes por la noche, cuando me dice que yo también estás a favor de lo que
decimos en el otro lado, cuando te estamos llevando a la contraria y dices que tú estás de acuerdo, ya me rompe. Pero porque no me escuchas, porque yo aquí siempre he dicho, vamos a ver si yo aquí siempre he defendido que las ideas tienen que estar por encima de las ideologías. Yo no estoy por hablarle a los ciudadanos porque la izquierda es de una manera, los populistas, los radicales, los extremos, los fascistas. No he utilizado eso. No he utilizado eso. Eso sí que es antiguo. Eso sí que es antiguo. ¿Qué es antiguo? ¿Qué es antiguo? El peronismo. El peronismo, las ideologías. Las ideologías es lo que está. Mira, sí. Por una cuestión simplemente. Etiquetar a las personas está muy mal. Por una cuestión de método. Vamos a ver, para no irnos del lío, porque aquí con una facilidad nos vamos a un montón de historias. Claro, es un totum revolutum y es la mejor manera, de cuando uno no quiere que se vea la luz, echar mucha oscuridad, mezclar temas. No, mira, todos los estados, Venezuela también, España también, tiene un orden de prelación en las autoridades públicas. En España, en concreto, para situarnos un poco, tiene el jefe del Estado, el presidente del gobierno y el presidente de las Cortes, que es la siguiente autoridad. En el supuesto caso, eso lo sabes, ¿no? En el caso de Venezuela, pues el presidente del gobierno y el presidente de la Asamblea Nacional es la siguiente autoridad. Cuando resulta que el presidente en estos momentos del gobierno se ha metido en un proceso electoral irregular, ese sí que se ha autoproclamado, ese se autoproclama presidente, es cuando interviene el presidente de la Asamblea Nacional, que es el Juan Guaidó. Ese ha sido elegido legítimamente por el pueblo y es el presidente de la Asamblea y es la segunda autoridad del país. Perfecto. Cuando la primera falla, él es automáticamente la máxima autoridad del país. Y este es el momento que estamos viviendo ahora. Este hombre es la máxima autoridad, no es autoproclamado. Se autoproclama cuando eso no se lleva una... No se autoproclama, es simplemente él dice que toma la iniciativa. Es una forma de ver las cosas. Toma la iniciativa y quiere disolver el Parlamento para ir a unas nuevas elecciones. ¿Qué es lo que está pidiendo la Unión Europea? Claro. Pero lo que el fallo de la medida esta es que no puede ser Nicolás Maduro el que dirija esas elecciones. Bueno, en el sentido de dirigir, yo en eso estoy de acuerdo, porque las últimas que se hicieron no dejaron que hubiera observadores internacionales. Entonces, aquello prácticamente estaba clarísimo que fue manipulado. Yo en eso lo tengo que reconocer. Lo que hay que hacer... No participó la oposición. Sí, bueno, y que lo haga la oposición, A mí lo que me interesa es que haya elecciones en Venezuela y con los observadores internacionales, para que sea lo más transparente posible. No que, como este lo hace mal, el otro lo va a hacer bien. Lo puede hacer cualquiera, manipular lo puede hacer cualquiera. ¿Vale? Entonces, la única cosa es que se haga con la mayor transparencia posible. Claro que hace falta, pero también hay que defender los intereses de los españoles que están allí y no estar creando cierto grado de provocación que pueda llevar... Ya veremos por dónde sale el tema y volveremos a hablar. Una defensa del gobierno de Nicolás Maduro. Pues se parece. Forma de cómo se tiene que hacer las cosas. Si a ti te parece eso, pues tu opinión. Este hombre no es un hombre improvisado, este hombre es una autoridad en el país. Vale, pues perfecto, pero que no lo lleva a la Asamblea. Yo repito de nuevo, es decir, el tema de los observadores internacionales a los que aludes, Juan Manuel, ya ha dicho Maduro de que ni la NAI, que no va a permitir ni observadores internacionales, ni que se meta la Unión Europea y que no se meta ningún otro país ajeno al propio país de Venezuela, ¿no? Y aparte que no lo va a permitir, porque se le acabaría el chollo. Él sabe perfectamente de que si hay unas elecciones transparentes y democráticas, reales y limpias, pues evidentemente el señor Maduro tendría que irse a la calle. Y posiblemente, con más de un 99% creo yo, el señor Guaidó pues será pues el presidente del país, ¿no? Pero es que no lo va a permitir, y vuelvo y repito, y en ese país se está pasando hambre, muerte y miseria, ¿no? Y como bien decía Arcadio, cuando la primera autoridad falla, pues automáticamente la segunda autoridad pasa a ser la primera, y es así, independientemente a que ustedes, a la izquierda nacional de España, pues no les guste, pero es que es así, pero es que después comentas. Claro, es que se contradicen, porque yo lo he comentado, yo en las tertulias municipales... Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que a la izquierda no le gusta? Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Un momento, termina. A ver, pero es que, mira, yo lo comento en las tertulias municipales que últimamente el Partido Socialista está actuando
de forma muy territorial. En función del territorio que se trate tienen un discurso y en función de otro territorio pues tienen otro. Tú acabas de comentar de que es esto de etiquetar populismo y de etiquetar la izquierda, pero si es que tu propio presidente a Vox le llama la extrema derecha, y fue hace bien poquito en un discurso en la Unión Europea donde él mismo decía que no había que pactar con la extrema derecha. A nosotros nos han llamado hasta fachas, nos han llegado a llamar. Y a Podemos, tu propio presidente, se refiere como el populismo. Hasta hace bien poco... Y ustedes han llamado ocupa, han llamado golpista. O sea, ahora mismo en España hay un presidente que es golpista, o no ha utilizado el concepto de golpista. Nosotros es que le gusta, lo que hemos achacado, Juan Manuel, es que lo que no puede ser es que el presidente del gobierno de España dijera de que no iba a pactar nunca con independentistas, con batasunos y con gente que quería romper la Unión de España, y que de repente, incluso con el propio populismo, que no pactarían, y ahí está. Es decir, incluso llegó a decir de que iba a ocupar el sillón de la Moncloa para posteriormente proclamar elecciones anticipadas, y hasta hace bien poco dijo que ni la NAE, que él va a agotar los dos años. Entonces, el presidente Pedro Sánchez como el ministro Ábalos se contradicen constantemente, y la gente el ciudadano de a pie no es tonto. Y evidentemente pues sabe lo que hay, y ya las últimas encuestas ya has visto cómo le da pues un fuerte batacazo pues al Partido Socialista, a la izquierda le da pues un batacazo, ¿no? Pero eso es porque de estos pueblos vienen estos lodos, Juan Manuel. Es decir, lo que no se puede decir es una cosa y actuar de otra. Es igual que en Andalucía. En Andalucía comenta Susana Díaz de que tendría que gobernar el partido más votado, y claro, porque ella ahí se siente pues sufrida. Hombre, si tendría que votar el partido más votado, pues entonces aquí ¿quién tendría que haber gobernado aquí? Es decir, es que en función del territorio que se trate, el Partido Socialista dice una cosa o dice otra. Claro. Entonces, claro. Pero es que eso ocurre también con otras autonomías, con muchas veces las declaraciones del señor Feijóo. Siempre no hay ningún problema. Vamos a ver. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos aquí es eso, ¿no? O sea, vamos camino de tener una España de bloques, y yo no estoy de acuerdo en estar en una España de bloques. Muchas veces el Partido Popular siempre ha llamado a la unidad nacional, a la lealtad al gobierno. Sin embargo, el Partido Popular con este gobierno, al que ha llamado ocupa, al que ha llamado de que es un golpista, al que tiene pactos oscuros, nunca ha sido leal ni siquiera con la política exterior del gobierno de España. Si ya te digo que si hubiese actuado rápidamente, se le hubiese criticado de que no cuenta con la Unión Europea. Y cuando espera por la Unión Europea, se le dice que llega tarde o que tiene que hacer esto. Es una apreciación tuya. Igual que son las apreciaciones que ustedes dos dicen. Ustedes también hacen apreciaciones. Si es que hay países, yo tengo derecho a decir mis apreciaciones. Hay países miembros de la Unión Europea que de forma independiente se han pronunciado mucho antes que España. Entonces, no han esperado a un pronunciamiento de la Unión Europea en su conjunto. Entonces, y España, como bien dice Arcadio, por ser el país más cercano, pues yo te digo que no hay ningún problema. Culturalmente hablando, si los latinoamericanos, pues evidentemente sí, cuando estamos hablando de otro, tú dices, vale, perfecto, los otros lo han hecho, como lo han hecho los otros, y a mí me gusta lo que hacen los otros, entonces yo te critico a ti. Pero es que yo no sé qué problema tienen en reconocer, si como bien dice Arcadio, que aquí hay algo detrás, que es el tema de los presupuestos generales del Estado. Ah, sí, sí. Entonces hay que estar... Hombre, es que si no tiene el apoyo. ¿Qué va a hacer ahora Pedro Sánchez cuando los socialdemócratas reunidos en la Internacional Socialista digan, hombre, hay que cambiar, hay que ir a unas elecciones en Venezuela y este señor no puede seguir ni un minuto más al frente del gobierno? Y Pedro Sánchez dice, no, yo le he dado una semana, ni un minuto más, no es una semana. Y ya tú estás ¿quieres que yo opine sobre el futuro de si dicen? Cuando diga opinaré. Yo no estoy diciendo si dicen. Es que ya lo han dicho. No, es que sí, no lo han dicho. No lo han dicho. O sea, simplemente ellos lo que han dicho es que tienen que haber elecciones. ¿Vale? Y ya está. Y en eso está el gobierno. Que él haya dicho que le da un tiempo para esto, ya es un problema. Es un problema mundial. Sí, está todo el mundo preocupado por eso. Ya tú sabes que la acumulación de Maduro contestó ya. Bueno, pues, y a mí, pero vamos a ver. Pero yo lo que no entiendo muchas veces, Arcadio, es de pensar que alguien no es bueno, pero después resulta que cuando se acerca a tus planteamientos o a determinados planteamientos se le pone como ejemplo cuando... Mira, perdona, quien gobierna es el que gobierna y da los tiempos que crea tener los tiempos. Ya está, pero ¿cuál es el problema? O sea, va a pasar algo por 8 días, o sea, estamos en un problema... A mí sinceramente, lo que me preocupa son los españoles que están viviendo en Venezuela, ¿vale? Y me da mucho miedo, sí me preocupa mucho, ¿eh? Esos 8 días, sí que son, para las personas que están entonces allí me preocupa un poquito menos que tú nada más. Me preocupa un poquito menos que tú nada más. Entonces, claro, a mí lo que me da miedo es eso. Y por otro lado,
la posible presión que pueda haber allí y que eso puede llevar a una guerra civil en Venezuela. Y A si mí tú eso vas- me y si preocupa, tú pues claro que sigues me alargando preocupa. el tema, Pues claro que me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar cuando incluso en otros países se ha habido tal presión que precisamente- incluso la cantidad... ¿Por qué tenemos tantos miles y miles de refugiados aquí? Por las políticas que se han hecho, por ejemplo, en el Próximo Oriente. ¿Entiendes? Cuando tú ves esas imágenes, no solo de personas que están atravesando países de pobreza, que no son democráticos, y en los que nosotros mantenemos buenas relaciones, ahora estamos con el tema de Venezuela, pues muy bien, pues ahora queremos estar con el tema de Venezuela, pero que eso no es lo único, el tema de Venezuela es una situación que ocurre también en muchísimas partes del mundo, ¿me entiendes? Y a mí me preocupa las injusticias sociales y las desigualdades, a mí me preocupa tanto dentro de mi país como fuera de mi país, porque al final todo tiene... Claro que me preocupa porque todos son seres humanos y yo no miro a nadie la nacionalidad. Un momentito. Claro que me preocupa, hombre. De verdad, lleva usted mucho tiempo viniendo a esta tertulia y yo nunca he visto, lo noto primero, fuera de sí. Sí, es verdad. Sí, sí. Es que Usted me enfada está- mucho esto, sí, porque pues, estamos hablando más de la política que de las personas. Sí, sí, claro, pero mientras usted está con el rollo patatero este que nos está bueno. contando esta noche aquí y que yo no asumo, no sé lo que harán ellos, pues es que a mí me preocupan los canarios que están allí, No, los españoles. los españoles que están allí, Que estoy que todos son preocupadísimo. A usted no le he oído ni media palabra en tantos años, desde Chávez a Maduro, de la gente que se está muriendo allí de hambre, que son españoles, pero que no vamos a tienen ver, medicina, aquí nunca hemos que tratado no ese tienen... tema. ¿Cómo que no? Nunca Hemos hablado de Venezuela 15.000 estando veces. yo no, ¿eh? Sí, sí, estando usted también. Estando yo no, ¿eh? ¿Y cuándo le Estando digo yo a usted no. yo la solidaridad? Yo le reto a Porque que usted no hay- demuestre que ese no hay tema se ha traído pañales, cuando estoy yo. no hay medicina, no hay comida. ¿Y antes no le preocupaba? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no me No, preocupa? usted no le lo preocupaba. Usted No, eso no le vamos a preocupa. ver, a mí vamos a ver. Usted está defendiendo la postura de un Maduro y Que de un no estoy Pedro defendiendo Sánchez. esa postura. Sí, lo está defendiendo. Lo que estoy diciendo son las Porque usted formas. está hablando La forma en la de que se Pedro tiene que Sánchez actuar le ha políticamente. dado 8 No, días no. a este tío ¿para qué? Vale. Para que convoque ¿qué? Un tipo que es un ¿Elecciones? asesino, porque es un asesino. Ha habido en las últimas semanas 30 muertos Sí, sí. y 700 detenidos. Ese dictador es el que usted está defendiendo. Yo lo estoy Por defendiendo. defender... No, eso es lo que usted cree, No, o es no, lo que usted quiere. No, quiere, no. Yo transmitir pienso a que la eso, gente que y me usted, escucha. Bueno, y yo usted me no se da conformo con la cuenta- gente que me escucha. Sí, sí, la gente que le escuche, escuche. probablemente usted no se da cuenta que salvo los que Bueno, sean puede muy ser. sectarios como usted, bueno. ante ellos está siendo ridículo. Ah, bueno. Me imagino que ante algunas personas, como toda la vida, Sí, sí, no espero, menos no espero los- gustarle a todo el mundo. menos ¿eh? los sectarios como Ni usted. creo que mis ideas gusten a Menos todo el los mundo. sectarios como usted. Bueno, pues si Porque son el Partido sectarios, con mala Socialista suerte. no hace nada más que ir de bote en bote metiendo la pata con el presidente ridículo que tenemos. A esos españoles- Claro, es que el problema cuando ya se tiene una visión... Esos españoles que están Claro. Claro, si esos tiene esa españoles- visión y esto está esos bien y esto españoles está mal, bueno, No, ni está bien ni está mal. No, no. Si Usted, es esos capaz, españoles- usted es capaz de decir ahora mismo que lo que ha hecho Pedro Sánchez y el gobierno español con Nicolás Maduro está bien. ¿Lo que ha hecho? Darle 8 días. Porque De gracia. no es que, Pero vamos no a es ver, que le ¿cómo haya que de dado gracia? 8 ¿Para días. que tenga 8 días? No, O sea, a mí lo que me no es que preocupa le ha dado es el 8 día días. después. Si lo importante es es el que, día es que después, Pedro y me Sánchez le ha dado preocupa- y me 8 días preocupa para por que la Nicolás solución Maduro de Venezuela. convoque elecciones. La solución de Para que Venezuela sea no menos- pasa por la postura de Lo que España, ha pasa dicho- por la lo que ha postura de la dicho Unión Pedro Sánchez, Europea, que le da 8 pasa por días, las grandes Juan Manuel. potencias, que son las que pueden cambiar eso. Pero acaba de No por criticar una a Estados decisión. Unidos, caramba. Usted ¿Eh? acaba de criticar a una gran No, potencia. si no he criticado, si ¿Cómo que no? a la media hora Estados Unidos Claro, se ha manifestado claro que sí. como país que es una gran potencia. esto no es un Y aquí fenómeno lo que se nuevo, ha hombre, hecho, ¿cómo que media y hora? aquí lo que se ha hecho es esperar a una Dios postura mío. de la Unión Europea, Pero- una política exterior pero, común de la Juan Unión Manuel, Europea, mira, nada se más. esperado la Si usted postura dice- de la Unión sí, sí, Europea, por 8 Juan días. Manuel. Los españoles que te están Bueno, Aquí vale, por vale. intereses, Venezuela- por intereses Bueno, personales pues de vale, Pedro intereses Sánchez. personales de la Unión Europea. No, de Pedro Sánchez. Sánchez ¿De qué? ha preferido, De Pedro por Sánchez. el tema de Por los esperar. presupuestos, claro, ha preferido esperar. Mira, Por el tema. precisamente por los españoles que hay en Venezuela, como bien comentas tú, precisamente por eso. es súper necesario el cambio político en Venezuela, precisamente por los españoles que hay ahí, y cuanto antes o cuanto más rápido mejor, precisamente por el bien de esos españoles. Y conflicto va a haber en Venezuela sí o sí. 4 Y te voy a decir millones- por qué. 4 Te voy a millones decir de por qué, porque desplazados la respuesta de caminando Maduro, a la frontera de Colombia y Brasil. la respuesta de Maduro que ya se ha pronunciado es que no, que él no va ni a dimitir, ni va a convocar elecciones, y mucho menos que van a haber observadores internacionales, y mucho menos que va a haber un proceso transparente. Él no va a convocar nada. Entonces, que quieras o no, va a haber un conflicto en Venezuela. Pero que se solucione cuanto antes, no que le dé 8 días y que después de los 8 Y la días Unión- lo que hace el presidente de España es reconocer al otro como presidente, que es lo que han hecho el resto de los países, pero mucho antes. Lo que pasa es que, como bien dice Arcadio, ¿Qué otros países? no, Ya, no es la Unión Europea, no digas de otros países. Tú creo que habías nombrado a Francia. Fue el No, primer- fue el países primero que se miembros. pronunció. Vale, pues se pronunció, pues perfecto. Entonces, sin embargo, la política del gobierno español era esperar a una política común y él simplemente lo que hizo es, bueno, yo creo
que esto se tiene que solucionar y da 8 días. El problema de lo que pasa en Venezuela son los 8 días. Vale. O es la imagen de España. Pero usted no La termina imagen de de España. entenderlo. No, yo no termino de entenderlo. Le da 8 días a Maduro Sí. para que convoque él las elecciones. Y eso no puede ser, hombre. A ver si lo Y entiende la Unión Europea, la postura que ha hecho es que haya elecciones. Pero transparente. Pero y sí, transparente, pero claro sí, que sí. Nicolás Maduro. Pero no que las convoque él, como bien dice Juan Carlos, porque si las convoca él, volvemos al mismo de siempre. ¿Por qué? Eso no deja de ser que como Pero que ¿por por qué? qué. Todo depende. Como Todo, que por qué. vamos a Pero ver. si este hombre lleva ahí de forma perpetua como el anterior, eso es una dictadura Pero vamos a ver, encubierta, Juan vamos a ver. Manuel. Lo importante es que haya Pues porque elecciones y que las elecciones deben de ser ¿De qué transparentes. sirve que haya Lo importante es elecciones si las manipula? sin Nicolás ¿Quién las Maduro. tiene? Eso es lo importante. Porque en las elecciones anteriores ya las manipuló. ¿Y quién las convoca? No, el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, porque las convoca el presidente de la Asamblea Nacional. Para eso hay que Ya va, quitar, para no, eso hay eso que Pedro quitar- Sánchez le ha dado 8 Convoque días a él. Vamos a ver, para que las pero convoque él. es que debería de convocarlas a él, porque esa situación es Si hace las que convoca Venezuela él, sea si las ingobernable. convoca él, nadie le va a echar. Bueno, pues vale. Va a volver a manipular Perfecto. las elecciones y eso es una dictadura Pues bien, encubierta. pues vale, pues perfecto. Vamos a cambiar de tema, porque yo este tema, insisto, ¿no? Lo que dije con toda serenidad, es la crónica de una muerte anunciada. Claro que sí. El problema Claro está que sí, desde en que hace lo que no se muchísimo puede tiempo. estar es alargando esto. Si los españoles que viven en Venezuela estuvieran viendo este programa ahora mismo en directo, si pudieran verlo en Venezuela, estarían escandalizados por lo que están diciendo, porque están Si lo desesperados. ven muchos venezolanos al día siguiente. Sí, desesperados. Sí, sí. Están desesperados, pero esto no es un tema de media hora, 8 días, no es un tema de 8 días, es que esto está cronificado desde hace ya mucho tiempo. Desde hace tiempo, sí. Desde hace mucho- y se le ve venir todo esto y tal. Y ahí hemos tenido, desgraciadamente, y lo digo, la verdad, que me cuesta mucho decirlo, pero el mismo expresidente del gobierno español, que parece ser que el inspirador del propio Sánchez, Rodríguez Zapatero, ha estado también ahí mareando la perdiz demasiado tiempo, intentando que esto, bueno, vamos a ver, lo arreglamos, lo hablamos, lo convencemos a este hombre y tal, como si este hombre fuera un estadista de respeto. Este tipo no hay más que oírlo hablar, no es un estadista. Este señor está ahí porque el otro se murió. Es así. Y es un asesino, ha matado gente en la calle. Es que hay, cuando hablamos de más de 30 muertos, Pero sin eso estamos todos de acuerdo. no, usted no. En la usted forma no, bueno, usted si usted cree que no, Usted sigue no lo voy a intentando convencer, ¿no? que Si no Pedro quiere Sánchez llevar sigue conversación. manteniendo a Maduro ahí. Sí, lo mantiene. No, Luego lo está es que yo manteniendo. creo, además, fíjate, al contrario de lo que opina Juan Manuel, yo creo que Pedro Sánchez, si no fuera por la hipoteca que tiene Exacto. de Se hubiera Podemos, anunciado vamos a hablar antes. con claridad, claro, Podemos básicamente nace con dinero venezolano, básicamente. ¿O lo vas a negar? Está demostrado. Lo del tema que viene, claro, igual que otros se han financiado también. Claro, yo eso no lo saco aquí como un tema nuevo, no es un tema nuevo. Sí, es verdad. Lo que te digo es ¿Y tú que... crees que es eso? Yo creo... Y en base a eso, cuando se lleva el proyecto de ley sobre vivienda, Podemos, conjuntamente con el Partido Político Ciudadano, votan que no. Claro. O sea, esos son los pactos. No, que tú estás Podemos hablando, lo que le está de que no- avisando a Sánchez es que cuidadito como no... Sí, pero es que también los catalanes le han dicho muchas veces cuidadito, ¿entiendes? Perdón un momento, Sí, Podemos ya estamos. le vota que no, porque yo recuerdo que en la Moncloa ustedes firmaron, porque el Partido Socialista, con membrete de la presidencia del gobierno, un pacto con Podemos, Sí. en donde se incluía lo que quería Podemos incluir, que ustedes no cumplieron. ¿No? Es Vamos que a ver. el problema no es que Podemos haya votado en contra, es que ustedes han engañado a Podemos. No, es que el Porque eso estaba firmado. Claro, estaba lo que Estaba se había- firmado. y se va a cumplir. No, regular. Lo que no pasa aparece en que los aquí lo hemos presupuestos. dicho que yo en el último estuvimos hablando de ese tema y dije, es que yo no sé cómo en la actualidad alguien puede poner coto al precio de un alquiler. ¿Lo firmó Lo fir- o yo no lo pero yo firmaron? digo, claro que lo firmaron Entonces, y no aparecía. no aparecía y entonces Podemos dice, pues no voto. ¿sí? Claro, pero dijeron Pues claro. pero se estaba hablando para intentar buscar una solución a eso, porque es que, vamos, que a mí, yo hasta ahí las cosas que no entiendo no me gusta opinar, pero da la casualidad que cómo se puede poner cota que yo, en mi propiedad, pueda poner el precio del alquiler al precio que quiera. Estoy de acuerdo. Yo no sé Juan, si eso pero constitucionalmente mire, a mí se puede o no. no hay nadie que Yo haya no entendí la criticado- postura de Podemos. Yo creo que en Canarias no hay nadie que haya criticado más a Podemos y a Pablo Iglesias que yo. Pero si ustedes van y firman un documento en donde dice que eso tiene que estar recogido y después no lo recogen, lo lógico es que Podemos no lo vote. Eso es lo normal. Y es lo que han hecho. No critique usted la postura de Podemos. Vamos a ver. Critique usted por qué firmaron el pacto con Podemos con ese. Vamos a ver. Lo que se presentó sobre el tema de el tema de la vivienda no recogía eso, efectivamente. Eso Pero sí lo significa- corrige. No, Eso el sí que se está. llevó al Congreso, que No, votaron no que lo corrige, no no lo lo corregía. Vale,
habían otra serie de Por lo cuestiones. tanto, han incumplido el pacto con Podemos. Bueno, pero es que en concreto, esa parte, yo creo que al final muchos españoles hemos salido perdiendo, sobre todo los que viven en alquiler. Porque era, cuando gobernaba el Partido Popular, se había rebajado lo del tema de los alquileres de 5 a 3 años y es volver otra vez a 5 años, por ejemplo, ¿no? Y era la protección... No intente desviar el tema. No, estamos discutiendo eso porque usted dice... Le está reprochando a Podemos que haya votado en contra del tema cuando el que ha incumplido con Podemos ha sido el gobierno. Claro, pero al final en eso... hicieron, Juan Manuel, que te estás desviando ahora, que es que mezclas un mogollón de conceptos. No, yo no mezclo, estamos hablando de vivienda ahora. No, de vivienda no estamos hablando de... No, ha salido el tema del alquiler y salió el tema del alquiler de la vivienda. Usted salió que Podemos haya votado en contra. Eso no se conoce. Porque yo no entiendo si Podemos tener... Tú estás hablando de la vivienda. Porque me interesa desviar el tema de la vivienda y Juan Carlos está hablando del pacto, a mí me da igual hablar cualquier cosa. Del pacto que hizo el señor Pedro Sánchez como Partido Socialista, con Pablo Iglesias como Podemos, además con el escudo del gobierno de España, que eso también está mal, pero bueno, pero como bien ha dicho Arcadio, si el señor Pedro Sánchez, que en el mejor de sus sueños, pero bueno, hubiera tenido mayoría absoluta en el Congreso, yo estoy seguro que se hubiera pronunciado antes con el tema de Venezuela, pero no se ha pronunciado antes por lo que hay, pero como bien dice él ahora con esta internacional socialista, cuando le digan, no, es que no, este señor no puede estar ni un minuto más, pues él dirá, pues mire, pues yo le he dado 8 días. En este país, aunque te parezca raro, hay un amplio consenso en cuanto al tema de Venezuela. Amplio, ¿eh? No es un tema de Felipe González, no es un tema de José María Aznar, no. Es un consenso muy amplio en todas partes, menos en una, que se llama Podemos. Por razones obvias, que yo no quiero volver para atrás tampoco. Pero mira, lo que es un contrasentido es que estemos todavía en el mes de enero, ya acabando enero del 2019, y el señor Sánchez permanezca en la Moncloa y no haga más que viajando de un lado para otro como un, en fin, como un trompo, cuando él en el Congreso de los Diputados, cuando él presenta la moción de censura, el objetivo era convocar elecciones generales. Ese era el objetivo, porque ya no podía estar ni un minuto más el señor Rajoy al frente del gobierno por corrupción, por el tema, en fin, todo aquello. No quiero tampoco volverme a... Ese fue el compromiso. Y a él nadie le votó para ser presidente del gobierno de España, sino que votaron para que se censurara al presidente del Partido Popular. Eso fue lo que se hizo en junio de 2018. Cambió su voto de apoyo a un partido que tampoco tenía mayoría a otro. Efectivamente. Y legalmente lo que es un contradios y un contrasentido es que este hombre todavía pretende llegar al 2020 al frente de un gobierno con 84 diputados. Legalmente se puede. Hombre, ahora tú resulta que me vas a defender la legalidad, ¿sí? No crees en la ideología, ahora que dentro de un rato, ¿qué vas a defender? Es legal, pero esa legalidad que tiene para estar ahí, está legalizando un presidente que es un jodido mentiroso. Porque él cuando se sube a la tribuna dice que va a hacer esto para esto. Y ha mentido, porque es un... En fin, ¿no? Es eso, un imbécil, es lo que tenemos de presidente. No voy a cambiarle yo las opiniones ahora. No, dígame si cuando el tipo sube allí a la tribuna, ¿qué es lo que dice? Es lo que dice. No, y lo primero que dice es, estaremos en la Moncloa si el señor Rajoy no dimite, le proponemos la moción de censura, pero con el objetivo de proclamar, con el objetivo de proclamar elecciones anticipadas. Y hasta hace bien poco dice que ni la hay. Dice, aquí no nos van a echar, hasta el 2020 no nos vamos. Es un chulo. Que esperen sentados. Que esperen sentados hasta el 2020. Sí. Bueno, es que es un tío macho. Y dice tú que no está viniendo de vacaciones. Mira, viene a Lanzarote, que ahí vino de vacaciones, ¿eh? Ahí no vino para trabajar. A Lanzarote estuvo de vacaciones. Pero utilizando... pero ya dicho por él, pero en Lanzarote fue dicho por él. Y no, para tus vacaciones no puedes utilizar el Falcon. Pero ¿cómo que no? Hombre. Pero si Rajoy, por ejemplo, vino aquí invitado por una... a Tenerife por un hotel y vino también con el mismo cuando ha venido aquí a Mogán. Y como bien dice Juan Carlos... ¿Quiénes ha pagado las estancias de Rajoy aquí? Y como bien dice Juan Carlos, se va a otros países a una internacional socialista, a una internacional socialista que es del partido de ustedes. Hay gente que la política es ese tipo de cosas. ¿Cuál es la raíz de la palabra ideología? ¿Cuál es la raíz de la palabra ideología? La raíz de la palabra, ¿se refiere usted al griego? Sí, al castellano puro. ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es la raíz? La raíz de las ideologías es un conjunto de ideas que llevan a un modelo determinado. ¿Son ideas o no? Sí, pero el problema, lo que no me gusta son los enfrentamientos. O sea, ¿cómo?
Le voy a decir, que no le gusta ¿te los parece que lo enfrentamientos? escuche? No, vamos a ver. No, yo lo escucho, pero me quedo No, cada vez te que lo voy a la decir boca me por qué. asombra. No. ¿Cómo que no le gustan los enfrentamientos? Se lo explico. Por eso yo no creo que me contradiga en mis ideas, porque yo siempre he dicho que Usted es pura cuando alguien... contradicción. Yo no soy pura contradicción, vamos a ver, cuando alguien... El problema es que hay cosas que yo, por ejemplo, pienso y que están bien y las presenta la oposición. ¿Cuál es el problema? Yo aquí he discutido muchas veces, y yo me acuerdo mucho de lo que hablo porque pienso igual. Aquí se saca, por ejemplo, en el Cabildo, donde sea, ¿no? Se saca una propuesta y es interesante la propuesta, pero para que el partido X que la ha presentado no digan que es solo de él, nosotros vamos a hacer una enmienda para ver si... ¿Usted está hablando por el Partido Socialista? No, o por estoy usted? hablando de muchas veces de los partidos políticos, sí. Pues, coño, A mí, ¿eso por es lo ejemplo, que hace- ¿eso es lo que hace su partido? No, pero yo estoy hablando de lo que yo creo que No, debe ser. le he preguntado. Yo estoy hablando de lo ¿de que qué yo está creo que hablando? sea. ¿Usted o el partido? Usted me ha dicho los partidos. Y esto, No, esto no, lo hace su partido. los partidos, lo que suelen hacer los partidos aquí cuando alguien tiene una idea. Yo creo que si yo estoy gobernando y viene un partido y dice que subir las pensiones es bueno, yo no digo que no. ¿Vale? Y no estoy poniéndole cortapisa. Hombre, yo ¿Me entiendes? Es decir, si viene- alguien viene y cree que es usted- conveniente... Si usted y yo estamos gobernando y usted viene con una idea y dice, yo quiero subir las pensiones, yo digo, pues yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿de dónde saca el dinero? Ese es el tema. Claro, ¿Qué es lo que le dice? Claro, ese es el tema. Entonces lo que hay que hacer es, oye, pues bonito, bien, vamos a Qué hacerlo bonito sí es, pero- vamos a hacerlo de esta manera y tal. O, por ejemplo, pues vamos a hacer aquí un parque de no sé cuánto, o vamos a hacer más carriles bici. ¿Por qué te tienes que poner en contra y decir que no cabe? O sea, el problema es cuando se utilizan las ideologías para un enfrentamiento. Pero es que Yo en tu eso no propio- estoy. Tu propio partido está Yo en eso no haciéndolo- estoy. Tu propio partido está haciéndolo aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, lo que tú estás criticando, que es... Pero si lo hacen hasta ustedes. Coño, Si me dejas joder, termi- si me no, dejas coño, que tú terminar, también te hablas de yo no todo sabía- como tal, y joder, yo no sabía- es que yo no ustedes, sabía- yo no parece sabía que que esta ustedes... tertulia- Pero que está ¿Tú estás de acuerdo criticando- con Espera. el Partido Popular está de acuerdo con lo que Yo yo no sé- pienso? No, por yo tanto no son lo sabía mismo. Que yo no sabía que esta tertulia era un monólogo de Juan Manuel. No, en Casi absoluto, no, en no, absoluto. casi Lo que monólogo, pasa es que porque- estoy yo Venga, solo, entonces si ocupan pero- dos tiempos yo debo tener un poquito de tiempo más. Sí, pero Termina, puedes ¿no? hablar, pero una vez Venga, que yo te también te explique, dejo, porque también te dejo. ni siquiera te he También dicho, te dejo. ni siquiera te he dicho También te dejo. lo que te iba a comentar, ¿no? Sí, Que sí, precisamente sí. lo que estás criticando de que un partido propone una cosa y después viene otro y el que gobierna lo termina haciendo colgándose la medalla del que lo ha propuesto, ha ocurrido aquí en dos ocasiones, una por parte de una iniciativa de Ciudadanos y otra por parte de una iniciativa del Partido Popular. Hace poco vimos en prensa como la compañera de corporación, Beatriz Correa, se quejaba de que el Partido Socialista se colgaba la medalla del certificado digital. No sé si, y ellos presentaron una moción en el Pleno municipal sobre ese tema. Y automáticamente sale a las pocas semanas el concejal Aridane Romero, el ayuntamiento saca el certificado digital. Y dice el otro, coño, pero si eso lo presentamos nosotros Y lo votaron en contra. en un pleno. Pero es que incluso el Partido Popular presenta, apoyado con 500 y pico firmas, que las presenté yo, en el barrio del barrio de Las Torres, un parque para perros. En la Junta de Distrito me lo niegan. Y después con los presupuestos participativos hacen el parque para perros y lo presentan como una iniciativa suya. Entonces, claro, algunas veces te quedas un poco ¿Quieres que opine? y dices tú, hombre, pues si estos son iniciativas... no le toco ¿Quieres usted. que opine? Si estos son iniciativas que no, presentan otros partidos y Venga. después vienen, te las tiran, te las parece tiran mal. en... Me parece mal. Vamos a ver, Me parece esto- mal. Aquí hay Lo una... que no sé si al revés ustedes estarían de acuerdo, fíjate. Lo que no sé si al revés estaría de acuerdo porque Un momentito, la política... alcalde. Desde que el señor Sánchez llegó a la Moncloa aquí, hay una máxima que está funcionando muy bien en todas las tertulias donde van los socialistas, y es que todos los éxitos son míos y las culpas son de los demás. Así, desde el minuto uno, desde que empezó este mandato. Y yo quiero recordar, porque a mí me duele, que este señor no es ni diputado, que es legítimo, legal, que la ley lo permite, obviamente por eso está ahí, porque lo permite la ley, pero que es un poco anómalo. Esto no había ocurrido nunca. No estaba contemplado. No estaba exactamente contemplado ni había una obligación de cumplirlo. No, esto ha sido, pues ahí hay una, digamos, eso la puerta falsa que se llama, que existe, pues no hay ninguna obra perfecta y la Constitución española tampoco, y la moción de censura tampoco, y tiene ahí una grieta por la que se metió Sánchez, porque ni usted ni yo desde luego, que llevo muchos años metido en esto de la política, no había visto esa grieta, pero existía, está ahí y la aprovechó. Yo lo que me he preguntado muchas veces es, ¿cómo sería al revés? Si, por ejemplo, en vez de ser el socialista Sánchez, hubiese sido, qué sé yo, Pablo Casado o cualquier otro, el que entra por esa rendija, le pegan fuego a la sede, del Partido Popular, sacan gente a la calle. Porque nosotros le pegamos Porque fuego. ya ha pasado, lo digo Nosotros porque ha pegamos pasado.
Ha pasado. ¿Sí? Sí. Hombre, El 14 de marzo de... El 11 de marzo. El 11 de marzo. 3 días antes de las elecciones de aquel año. En fin, movilizar a la gente. Está pasando en Andalucía. Han movilizado a las personas para rodear San Telmo, porque resulta que iba a tomar posesión en el puesto la persona que tenía el segundo en voto. Y han montado allí un aparato de ilegitimidades. Eso hay que mirárselo. Eso hay que mirárselo, porque eso es feo y es antipedagógico y eso es negativo y hay mucha crispación en la política actual. Y esa crispación no es casualidad. Y a mí, intelectualmente me repudia que incluso digan que esto es porque las culpas están, por eso dije la frase esta, ¿no? Las culpas son siempre de los otros. Entonces uno tiene la obligación de tomar un poco de distancia. A mí lo que me hace sonreír, me hace gracia, es que cuando vienes a estas conversaciones, llama la tertulia, que tenemos los martes, pues dice, no, yo no tengo nada que ver con los partidos políticos, yo... No he dicho eso. Más o menos, muy parecido. Y entonces yo, si mi partido comete un error, pues yo lo reconozco de manera inmediata. Y hoy, da la casualidad que esta noche ha cogido usted, como los franciscanos, la perreta, se ha agarrado usted al R que R, desde el minuto 1 y está ahí R que R. Mira, el tema de Venezuela, que es por donde empezamos a hablar y que todo esto se ha ido derivando a todo lo demás, que a fin de cuentas nos sirve a nosotros para examinar la conducta de los dirigentes, pues en este momento, le repito y termino, hay un consenso amplísimo en toda la comunidad política europea, americana, internacional y canaria con respecto a que este señor en Venezuela lleva años sobrando y que aquello es un conflicto permanente y aquello es una, lo dicen los propios venezolanos, es que es así. Yo no quiero, en fin, extenderme más, pero es algo muy conocido y sin embargo yo no sé cómo puede usted defender que eso es una medida de tranquilidad y de sosiego y que bueno y tal. No. Sí, esto, vamos a ver. Yo cuando tú me dices, no, porque le da la razón y no sé cuánto. Sí, yo en el Partido Socialista no estoy en ningún cargo, soy militante. Creo en ese pensamiento y en la forma del modelo de Estado. Pues claro que sí, pero te digo una cosa. No entiendo muchas veces esa forma de hacer política. Así, eso de que ahora tú ves el mundo de una manera mientras gobiernas y todo lo contrario, la España es todo lo contrario cuando no está, yo no lo veo, porque te hace que no seas creíble. Tanto no, y tanto da, y tanto buscar temas, y tanto... Yo lo único que he sacado de aquí es que todos coincidimos en cuál es la situación de Venezuela, y aquí parece que el problema es que Pedro Sánchez no tenía que haber dicho los 8 días, sino hacerlo ya. Y si Pedro Sánchez dice ya, se hace ya, y punto. Claro, se hace así. Fíjate, yo no sabía que tuviéramos tanta fuerza a nivel internacional, pero mira, bueno, está perfecto. O sea, yo al final lo que saco es todo ese tema, es decir, cualquier cosa. Yo echo de menos otra vez. Evidentemente el señor Maduro hubiera hecho lo que le da la gana. Pero sí es una influencia significativa, muy significativa, como bien ha dentro de la comentado. Unión Europea, ¿quién Claro. puede hablar de Iberoamérica? Claro, es que si es no es España. España. Sí, es que es España. Por eso te digo que es una influencia muy significativa el que el Pedro Sánchez pues hubiera pronunciado antes. Claro. Que evidentemente, como bien dices tú, que no hubiera tenido, escucha, que realmente que no hubiera tenido el efecto deseado, pues por supuesto que no, porque el señor Maduro ya ha dicho de que no va a hacer nada, de que ni va a convocar elecciones y mucho menos transparentes, ¿no? Se hará, Claro. Se hará. Pero como bien ha dicho, volviendo un poco al retroceso... Más pronto que tarde. Con tiros por medio. Claro. Yo espero que no. Yo espero que no, ¿eh? Por cierto, lo compadezco, porque dice que es usted, dice que es igual que usted. Yo lo tengo facilidad. No, es que no, lo que pasa es cuando se adelanta el futuro, a mí la verdad es que las cosas cada vez me cuesta más poder analizar las cosas porque de repente todo se disparata. Cuando se levante acta de esta reunión, vamos a ver cómo escribimos los acuerdos. No, pero es verdad que muchas veces, pues, a mí, todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho, yo soy profesor de historia y tal, y yo la verdad, el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo que a mí me descoloca mucho, y me descoloca mucho también en mi país, ¿no? O sea, falta un poco más de coherencia, y yo creo que para poder gobernar no hace falta estar continuamente diciéndole o buscándole siempre el pero a todo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con yo usted, creo que me voy a aprovechar, y aunque sea de mi partido, lo digo, lo que tú muchas veces me achacas a mí o se achaca aquí es no porque tal.
A mí me gustaría saber, le digo, pero usted que está en el lado contrario, ¿usted se considera coherente y se considera tal? Mira, o sea, o usted está, o sea, ¿quién es de los otros partidos? Porque todo es, no, en base a no sé qué, en base a no sé cuánto vamos a ver. Pero lo coherente la forma en la que yo lo entiendo la coherente aquí política, es convocar usted la elecciones entendería, generales no en la España entiende, ya. hombre, si no la entiende. Si no la entiende, si ya una de las cosas que se hablaba es que cuando llega el nuevo gobierno, ni los 100 días ni nada, al siguiente día estamos con el 155, ¿entiendes? Cosa que no sé si Cataluña todavía ya se separó o no, pero vamos, que estamos con los mismos temas, y cuando saca un tema, se saca otro, y se saca otro, y se saca otro. Es decir, los problemas muchas veces, fíjate cómo son las cosas, los problemas muchas veces, que lo que estamos hablando de Venezuela, y hay otro drama humano que también estamos viviendo, ¿no? En España también, ¿no? Mira, Es en decir, el mundo y sin embargo está se lleno de mira problemas. las cosas de diferente color, ¿Tú ¿no? sabes cuál es el asunto? Mira, en el mundo hay muchos problemas en todos los países y España también los tiene. El problema que yo le achaco y que es el objeto de este debate, de esta tertulia, de esta discusión que mantenemos ahora mismo en este país, no es que hayan problemas nuevos en el mundo como consecuencia de Pedro son más Sánchez, graves. sino que los agrava Sánchez. Los agrava, Sí, es decir, sí. claro que los agrava. En vez de ir a favor de la historia, Claro. tú decías de la coherencia. Es incoherente tratar de gobernar mediante decretos una y otra vez sabiendo que no los puede validar después en el Congreso porque no tiene votos suficientes. Y así, aún así se empeña en seguir sacando más decretos. Ha sacado más decretos en 6 meses que el en mismo día sacó 10. que en 30 años de gobierno en No, España. fueron- Pero es que incluso cuando estaba el Partido Popular a Rajoy, le llegaron a criticar el sacar 2 o 3 reales decretos. Y como bien dice Dos o Arcadio... tres no, hicieron más, pero bueno. No, pero bueno, pero es que... cuando llega la Pero Corte, bueno, ahora cuando pero sí llega- se han hecho más que llega la la época Corte y que viene se han para hecho, que se han hecho más, sí. sí. Últimamente se presentaron Que 24, después- se aprobaron 20. Pero que Está después... bien. Claro. No Y, se otra, llegan- y otras veces hay leyes que nos gustaría que llegasen al Congreso y resulta que como la mayoría en la mesa del Parlamento la tiene el Partido Popular conjuntamente con Ciudadanos, pues resulta que no llegan eso porque se niega, porque no interesa que se debatan esas cosas. Estamos en ese tema No, político. es igual a la democracia, no tiene voto. Por eso, y por eso en la mesa, por eso si lo no- tiene que y tirar, deciden lo no tira, lle- y deciden porque no tiene llegarlo. voto. Esa es la democracia. Y la democracia sería discutir las cosas en el Congreso. No, la también, democracia son votos. Y no las tiene. No lo tiene, pues por lo Pues, tanto... tienes que no hay negociar. nada que hacer. La democracia Claro. tiene que gobernar la mayoría. Y por cierto, ya que usted tocó el tema de Cataluña, nos quedan, me parece que 8 minutos. nada Vaya, más. vale. Mire, no es coherente lo que Pedro Sánchez está haciendo reuniéndose con los independentistas. No se sabe qué es lo que están negociando porque no lo quiere decir además. Se lo han dicho 20 veces que explique lo que pactó con Torra y no lo dice. Se niega a ir al Parlamento, al Senado, para que explique su tesis doctoral. Y en Cataluña, donde todos los fines de semana se agreden a gente del Partido Popular, a gente de Ciudadanos y a gente de Vox. Los que gritan fascistas son los agresores, justamente a los que simplemente quieren explicarle a los ciudadanos lo que quieren hacer. Y ustedes no hacen nada. Antes más, se están retirando de muchas comunidades autónomas, el gobierno de Sánchez, del País Vasco, de Navarra y de Cataluña, dándole mérito a quien quiere destrozar España. Ese es su gobierno. Yo creo que los que quieren destrozar España, creo que si se destroza entre todos. No. Sí, No, no. se destroza entre todos. No, no, Porque, porque 155 ya tendría que haberlo aplicado hace tiempo. ha habido problemas, y todo el mundo sabe a los que me refiero, Dígalo. donde sí ha habido... ¿Cuál es? Por ejemplo, con el tema del terrorismo, o por el tema con el yihadismo islámico. ¿Qué? En la que hemos estado juntos, Partido Popular y el PSOE. En reformar la Constitución, tantos otros que están hablando, hemos estado solo el Partido Popular y el PSOE, ¿verdad? En el tema contra ETA, hemos pero estado en ¿dónde ese quiere tipo ir? de cosas. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo con las que deberían de prevalecer y deberíamos de haber un diálogo en positivo, ¿vale? Ahora, cuando nos llevamos a los extremos, es lo que yo, en política, de lo que yo no estoy de enreda acuerdo. todo y al final no dice No, nada. sacado- No, coño, porque... Tú pones dos Comentaba- ejemplos y yo te Pero vamos a ver, pregunto mira, ahora, en ¿quién Venezuela rompió la has baraja? puesto el ejemplo de Zapatero, y a mí me parecía muy bien, yo no sé si es Zapatero o quien fuese, ¿vale? Porque otros observadores internacionales han querido también intervenir ahí. Yo creo que es importante el diálogo. Es decir,
Creer que siempre el primer paso tiene que ser la fuerza, no, es el diálogo. diálogo ha llegado en Venezuela. ¿El diálogo con en quién? Espera un ¿El momento. diálogo con quién? Con un asesino no se puede Pero dialogar. vamos a ver, pero vamos a ver. Eso Hay está que... pidiendo Juan Manuel, Sí, pero es que... Izquierda Unida y Podemos dialogar, pero como bien... No, dialogar no, yo creo que en la época en Venezuela, igual que en otros países, el diálogo ha llegado a un punto en el que no es necesita posible. un cambio, totalmente. No es posible. Un giro de 180 ¿Vale? grados porque se está pasando Pues hambre, claro que miseria sí. y muerte. Pues claro que Mira, sí. y referente Mira, a lo te que voy a comentaba... poner un ejemplo, y aunque esto a lo mejor vaya a crear más polémica. Rajoy hizo unas declaraciones muy veces a los venezolanos de hace mucho tiempo de que España acogería a todos los venezolanos que se quieran ir. Se presentaron más de 10.000 solicitudes de venezolanos para que sean acogidos aquí en España y no llegaron a 400 en el año pasado. ¿Entiendes? Tampoco se dio mucha prisa por darle la residencia a los venezolanos. Bueno, lo que decía Pero bueno. sobre el tema de lo que le había tocado... Estoy diciendo una cosa que no es verdad. Bueno, No, vale. claro que no, pero bueno, Es que no es verdad. es cuestión... Sí, porque yo me estoy enterando ahora también. El quien dijo que viniesen sudamericanos para acá fue su presidente, el señor Rodríguez Zapatero. Fue en la época de los últimos años de Rajoy. No, pero mire, ahora mismo hay 4 millones de desplazados Esperemos. venezolanos que han ido caminando, cruzando la frontera, porque claro, venir de Venezuela Eso sí aquí me en está, yo avión... estoy hablando de allá para acá. Sí, pero de allá para acá hay que pagar la pasta del avión. Y no todos los venezolanos tienen ese dinero. Se están muriendo de hambre, coño. No, yo lo que estoy hablando de las solicitudes de residencia en España. ¿Qué? Simplemente eso. Que se recibieron en ese año más de 10.000. Comentabas antes, Juan Carlos, de Venga, que... el último turno sí, pasamos último así turno para que termine, vamos a y ver. con esto termino porque sacaste el tema de Cataluña y que estaba pactando el señor Sánchez con los independentistas y que nadie lo sabe. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay una cosa que es Vox Populi y son la reducción presupuestaria que ha hecho el gobierno de Canarias, ¿vale? O a la Comunidad Autónoma de Canarias para darle los 200 y pico millones a Cataluña. Nos quitan 200 y pico para dárselos a Cataluña. Pero de estos pueblos vienen estos lodos, porque lo más irónico es que Nueva Canaria y Coalición Canaria, pues evidentemente ahora se quejan y le dicen al señor Pedro Sánchez, oye, pero mira, pero es que no nos puedes quitar eso que ya estaba pactado y ya estaba firmado. Pero claro, pero como hemos dicho nosotros, y se lo advertimos, miren, ustedes están apoyando esa moción de censura, que posiblemente vaya en perjuicio de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se ha visto cómo evidentemente el gobierno socialista a nivel nacional ha perjudicado al gobierno de Canarias o lo que es la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero es que incluso los socialistas de aquí no han sabido por dónde tirar con esos argumentos. Hace poquito estuvo el señor Pedro Sánchez aquí en el auditorio y decía de que en 6 meses o en 8 meses había hecho mucho más que en 4 años pues el Partido Popular en Canarias. Digo, coño, ¿cómo se puede decir esa barbaridad cuando el Partido Popular había dejado los mejores presupuestos de la historia en el gobierno de Canarias? Sí, tú te puedes reír, pero es que lo que sí es verdad es que el gobierno de España reduce el presupuesto a la Comunidad Autónoma de Canarias para aumentar el presupuesto de otra comunidad autónoma, que en este caso es Cataluña, y con las quejas de Nueva Canaria y de Coalición Canaria cuando fueron los que le apoyaron en la moción de censura para ocupar el sillón de Moncloa. En este caso Coalición Canaria cambió de opinión, se abstuvo, pero Nueva Canaria, que se presentó incluso con el Partido Socialista, que creo que ya no se van a presentar porque no le interesa al Partido Socialista regalarle pues un escaño a Nueva Canaria, pues evidentemente, pues oye, pues ahora no deberían de quejarse, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente estamos a prácticamente poco más de 3 meses de unas elecciones decisivas, municipales, autonómicas, cabildos, y yo creo que toda esta, vamos a llamarle, toda esta música que venimos escuchando desde que el Partido Socialista está gobernando este país, como que incluso, bueno, pues el gobierno bonito, las cosas estupendas, el presupuesto social, no sé cuántas cosas más, todo eso ha sido muy entretenido durante todo este 6 meses, medio año, pero yo creo que efectivamente ahora, en el mes de mayo de 2019, ya, en fin, acabará todo esto porque sinceramente me parece muy incoherente y una pesadilla. No digas eso, hombre, no digas eso de que se lo hemos dado a Cataluña, cuando la propia Rosa Dávila fue la que lo dijo y después se les dijo que no es verdad que se iba a dar para Cataluña, hombre. No digas eso. Yo entiendo que el titular es muy bonito, pero no bueno, la misma Rosa Dávila lo dijo, mira. Rosa Dávila lo dijo y lo mantiene. Sí, ha dicho que no. ¿Cuándo? Yo no he oído decir a Rosa Dávila. Se reduce el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias eso. y se aumenta el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña. No, la que más aumenta la de Navarra, ¿entiendes? Lo que pasa es que interesa nombrar a Cataluña. Pero es así, la que más así. Bueno, ya vale, pues perfecto. Pero está si muy bien. ayer en el foro... Vale, perfecto.
en el Foro Ibérico, como se llame, Rosa Ávila, acaba de decir que ojalá que no se aprueben estos Por presupuestos. supuesto, por supuesto. ¿Cómo puede decir eso? Cuando en esos presupuestos se produce... Bueno, Lo dice porque salimos perdiendo. Ya no solo, sí, salimos perdiendo. Ya no solo, ¿vale? Es que diga que no a estos presupuestos, sino que también dijo aumentar el techo de gasto, ¿entiendes? Cuando somos una comunidad que tiene tantas necesidades, en educación, en sanidad, en dependencia. Y me estás hablando, pero en estos presupuestos tienen 700 millones de euros más de lo que se dieron Pero si en estos presupuestos no se cumple ni el REF, no se cumple ni el estatuto, hombre, por favor. Viene mucho no más. se cumple ni siquiera lo que está pactado en nuestro estatuto. Hay hasta otro debate. Vamos a ver. Cuando el quiera, tema de los presupuestos, si quieres, lo dejamos la semana que viene. Estamos hablando de convenio de carretera cuando te dice que son 300 millones la semana que viene de hablar de los el vicepresidente del gobierno de Canarias firma muchos menos millones. Firmado. ¿Te parece bien Si que es la mentira, semana que viene... que el señor Clavijo diga, a ver, ustedes están diciendo que esto es lo que he firmado yo, preséntenlo, a ver si es verdad o no. ¿Te parece bien que la semana que viene analicemos los presupuestos de Sánchez y los del 18? No, vamos. El vicepresidente firma justamente lo que está pactado y se negó a aceptar lo que ustedes le habían quitado para dárselo a Cataluña. No es cierto. Eso es lo que firma ellos Pablo tenían un dinero que recibir y fue Pablo Rodríguez el que al final firmó nada más que quiero ver 60, 90 millones porque no podían ejecutar. Pero si incluso los propios socialistas de aquí de Canarias no han sabido explicar eso. Venga, nos vamos, porque no quiero convertir esta tertulia en un circo. Hasta el jueves, que estamos aquí de nuevo con ustedes.